Buenas, este video es para darle unos ejemplos de cómo se resuelven los problemas de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se procede para resolver los problemas? Lo primero que hay que hacer es leer bien la consigna. Entonces vamos a resolver el problema número 1, como acá anticipo en el pizarrón, y dice: calcular la velocidad en metros por segundo, centímetros por segundo y kilómetros por hora que lleva un móvil que recorre 300 metros en 2 minutos con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, primer paso es leer bien la consigna. El segundo es anotar la información y ver cuáles son las incógnitas. En este caso dice calcular la velocidad. La velocidad se simboliza con una B corta. Este es el interrogante, por eso ponemos un signo de interrogación. Nos pide la velocidad, pero no en cualquier unidad. Nos pide en metros por segundo. Fíjense, segundo se simboliza con una S minúscula, pero yo pongo SG para que no lo confundan con un 5, ¿está? En metros por segundo, en centímetros por segundo y en kilómetros por hora. Bien. Entonces, calcular la velocidad metros sobre segundo, en centímetros sobre segundo y kilómetros por hora que lleva un móvil. Un móvil en cinemática es cualquier objeto que está bajo estudio. ¿Sí? Cualquier cuerpo en movimiento. Puede ser un motociclista, un ciclista, una partícula alfa, un cometa, un planeta, etc. Una persona caminando que lleva un móvil, dice que recorre 300 metros. 300 metros. Metros es unidad de longitud. ¿Tá? Por lo tanto, se trata de una distancia que ustedes en su cuadernillo teórico, en la parte teórica del trabajo práctico que tenían ustedes, se simboliza con una E de espacio recorrido. El espacio recorrido, o la distancia recorrida, es de 300 metros. ¿En qué tiempo hace esta distancia? En 2 minutos. Fíjense, minutos se simboliza con M y N. ¿Va? Está para diferenciar de la unidad metro. Entonces, primer paso, leer la consigna. Segundo paso, anotar la información y ver cuál es la incógnita. Y lo tercero sería ver qué herramienta tiene uno para poder resolver este tipo de ejercicio. Nos decía la consigna que lleva movimiento rectilíneo uniforme. Y la expresión para calcular la velocidad, que es el interrogante, en este tipo de movimiento, es igual al espacio recorrido dividido el tiempo. Esta es la expresión que me permite calcular la velocidad. Entonces, voy a utilizar esta expresión. El paso siguiente sería utilizar esta expresión para calcular la velocidad. La velocidad es igual, pongo la rayita fraccionaria o la rayita de división, fíjense que va entre los signos igual. El espacio recorrido reemplazamos por su valor, 300 metros, dividido, acá decía dividido, el tiempo, 2 minutos. Entonces, donde está la T, reemplazo por su valor, 2 minutos. Entonces, la velocidad va a ser igual. 300 dividido 2, la mitad de 300 es 150. Y las unidades que me van a quedar son metros sobre minuto. ¿Tá? Esta es la velocidad que lleva el móvil, 150 metros por minuto. Recordemos que la velocidad se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Por lo tanto, la unidad de medida de la velocidad va a surgir del cociente entre una unidad de longitud y una unidad de tiempo. En este caso tenemos 150 metros sobre minuto, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Y la información que me está dando es que cada minuto que pasa recorre 150 metros el móvil. ¿Tá? En un minuto va a ser 150 metros,
en otro minuto más va a ser otros 150 metros, y así sucesivamente. Bien, ¿está resuelto el ejercicio? Podemos decir que a medias. ¿Por qué? La velocidad que nosotros calculamos, que calculé acá, está en metros sobre minuto. Y la consigna me decía que calcule en metros sobre segundo dicha velocidad, o en centímetros sobre segundo, o en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer ahora es una conversión de unidades. Como vimos en las clases anteriores, en los videos anteriores, lo que vamos a utilizar es el método de conversión de unidades por factor de conversión. ¿En qué consistía? Hagan un poco de memoria. Vamos a copiar nuevamente 150 metros sobre minutos y nos vamos a disponer a multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión va a salir a partir de una relación, es decir, de una igualdad que yo tengo que conocer previamente. Fíjense, yo quiero pasar de metros por minuto a metros por segundo. Si ustedes prestan atención, metro, la unidad de longitud ya está en metro. Lo que tengo que hacer es llevar estos minutos a segundo. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer? Le decía yo a partir de una igualdad. ¿Qué igualdad yo conozco entre minutos y segundos? Que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, voy a poner acá en el numerador de mi factor de conversión un minuto y voy a dividir por 60 segundos. De manera tal que esta unidad minuto con minuto se vaya y me va a quedar 150 por 1, 150. Acá dice dividido 60, lo que me da 2,5 metros sobre segundos, que son las unidades que están sin simplificar. Bien, ya logré pasar a metros por segundo, que era lo que me pedía la consigna. Voy a llevar ahora de metros por segundo a centímetros por segundo. También podría trabajar con esta expresión que está en metros por minuto, pero voy a trabajar con esta. Estos valores, es decir, 150 metros por minuto, es lo mismo que 2,5 metros por segundo. Las velocidades son las mismas. Voy a trabajar con esta expresión, les decía. Entonces, copio nuevamente la velocidad igual 2,5 metros sobre segundo y voy a multiplicar por un factor de conversión. Entonces pongo por la rayita fraccionaria y ahora veo. Si tengo que llevar a centímetros por segundo, que era lo que me pide acá, veo que en la parte de abajo segundo ya está. Entonces me voy a concentrar solo en la unidad de longitud, en la parte de arriba, en centímetros. Entonces, ¿cómo hago para pasar de metro a centímetros? Pienso una relación, una igualdad entre centímetros y metro. ¿Cuál es la que yo conozco? Que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, voy a multiplicar por 100 centímetros y voy a dividir por un metro, de manera tal que metros con metros se van. Y el resultado, si yo resuelvo toda esa expresión, me va a quedar centímetros sobre segundo, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, la velocidad va a ser igual. 2,5 por 100 me va a dar 250. 250 dividido 1, 250 centímetros sobre segundo. ¿Está? Y acá tengo resuelto el segundo punto, podemos decir. Me está faltando pasar a kilómetros por hora. Esto ya es un poquito más complejo porque hay que trabajar ya con unidades, tanto de la unidad de longitud como con la unidad de tiempo. ¿Está? A las dos vamos a hacer conversión de unidades. ¿Cómo vamos a proceder? Puedo copiar nuevamente este valor de velocidad. La velocidad es igual a 2,5 metros sobre segundo. Me voy a disponer a multiplicar por un factor de conversión. Y lo que voy a hacer, me voy a concentrar en la unidad de longitud nomás. ¿Tá?
tengo que pasar de metro a kilómetro. ¿Qué relación de igualdad yo conozco entre metros y kilómetros? Yo sé que un kilómetro son 1000 metros. Entonces, voy a multiplicar acá por un kilómetro y dividir por 1000 metros. De manera tal que esta unidad se vaya con esta. ¿Está? Ya conseguí pasar a kilómetros. Me está faltando que esta hora, esto que está en segundos, llevarlo a hora. Entonces voy a multiplicar por otro factor, ahí nomás, seguidamente, sin resolver nada. Y voy a pensar una relación entre segundo y hora. Que yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Voy a multiplicar entonces por 3600 segundos y divido todo esto por una hora. De manera tal que segundo con segundo se van. La velocidad va a ser igual. Y ahora resuelvo todo eso. Entonces tengo 2,5 por 1, 2,5. 2,5, como la calculadora, 2,5 por 3600 me está dando 9000. Todo lo que está arriba se multiplica, ¿está? Y lo de abajo va a dividir a lo de arriba. Entonces tengo 9000 dividido, y acá tengo 1000 por 1 que es 1000. 9000 dividido 1000 me está dando 9 kilómetros por hora. ¿Tá? Y ahí he conseguido pasar a kilómetros por hora. Vamos con el problema número 5. Lo primero que hay que hacer para resolver, le decía yo, es leer bien la consigna. ¿Qué dice el punto número 5? Un tren parte de la estación en la marca 0 metros y viaja con una velocidad constante de 36 metros por segundo. Si acá tenemos el tren, ya anticipado para ahorrar tiempo, he dibujado acá. El tren que parte de nuestro punto de referencia, que es la estación de trenes, viaja siempre a una velocidad constante de 36 metros por segundo, que quiere decir que la velocidad no va a cambiar. Y por lo tanto lleva movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense ustedes que la característica de este movimiento es que la trayectoria es una línea recta y que la velocidad es constante. Pregunta A. ¿Cuántos segundos después pasará el tren frente a la marca 1620 metros? Y B. ¿Cuál es la velocidad del tren en kilómetros por hora? Entonces el primer interrogante es el tiempo en que llega a una marca, es decir, en que recorre una distancia de 1620 metros. ¿En qué tiempo lo hace? Ese es el primer interrogante. Y el segundo es expresar la velocidad, que está en metros por segundo, en el enunciado, en kilómetros por hora. Es decir, hay que hacer una conversión de unidades. Bien, entonces, primer punto, leer bien la consigna. Segundo, anotar la información, ver cuál es la incógnita. Si uno se puede ayudar de un gráfico, si puede buscar, hacer un dibujo de la situación, mejor, ¿tá? Como es este caso. El tercer paso es ver qué herramienta tengo yo para poder calcular, para poder resolver el problema. Me pide el tiempo y yo sé que el tren lleva un movimiento rectilíneo uniforme. De la expresión, acuérdense ustedes que la expresión para calcular la velocidad dentro del movimiento rectilíneo uniforme es el espacio de recorrido dividido el tiempo. Si de esta expresión despejamos la posición, obtenemos otra expresión. Esta t que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando, me va a quedar velocidad por tiempo. Y si de esta expresión despejo el tiempo, esta v que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me queda el espacio dividido la velocidad. Esta expresión es la que voy a utilizar y me permite calcular el tiempo de un móvil con movimiento rectilíneo uniforme si conozco la distancia que recorre o el espacio recorrido y la velocidad que lleva. Entonces, utilizando esta expresión,
Este sería el siguiente paso. Voy a obtener que el tiempo va a ser igual. El espacio recorrido, 1620 metros. Dividido la velocidad, que es de 36 metros sobre segundos. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual. Metros con metros se van, se simplifica. Entonces, 1620 dividido 36 me está dando 45 segundos. Entonces, en un tiempo de 45 segundos, el tren va a recorrer los 1620 metros. Bien, entonces, este sería el punto A. El B, lo voy a hacer acá de este lado. El B me pide pasar esto que está en metros sobre segundo en kilómetros por hora. Entonces tengo que la velocidad, que es de 36 metros sobre segundo, voy a multiplicar por un factor de conversión. Me concentro solo en la unidad de longitud, metros. Tengo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, por lo tanto voy a dividir por 1000. Metro por metro se van, por otro factor de conversión, que relación o igualdad yo conozco entre segundo y hora, que una hora tiene 3600 segundos. Entonces voy a multiplicar por 3600 segundos y divido por una hora. Es un 1. Ahora bien, segundo con segundo se van y me queda acá 36 por 1 es 36 por 3600. ¿Tá? Esto me está dando 129.600 dividido todo lo que aparece por debajo. Fíjense, en este caso es 1000. ¿Tá? 1000 por 1 es 1000. Entonces dividido 1000. Me está dando 129,6 kilómetros por hora. ¿Tá? La velocidad del tren, que era de 36 metros por segundo, expresado en kilómetros por hora, es 129,6 kilómetros por hora. Saludos.